Gracias por continuar con nosotros, que ahora vamos al café de Diario 55. Hoy, que es Día del Poder Judicial, estaremos nosotros hablando con un experto, alguien que trabajó muy de cerca con la Constitución, conoce bien cómo se estructuró. Siempre hemos dicho que nosotros tenemos una de las mejores literaturas en materia constitucional, una de las constituciones más grandes del mundo, con más artículos como la nuestra, pero vamos a estar hablando con José Darío Suárez, que es nuestro invitado del día de hoy en este Día del Poder Judicial. Pero antes quiero enviar un saludo a Dauri, nuestro amigo Dauri, que está en sintonía junto a su madre allá en El Dorado Segundo. Así que, abogado, y estaba esperando con ansias el café, porque es una persona que admira los conceptos y como usted enfoca, José Darío, el tema legal. Buenos días, feliz año nuevo, feliz Día de Reyes y todo. Bendiciones para todos los que laboran en este canal. Así es, y nuestra teleaudiencia también, que está en todas partes del mundo. Que nos ven. Día del Poder Judicial, José Darío. Un abogado en ejercicio, un jurista como usted, ¿qué podemos decir? Hay quienes dicen que hemos avanzado, hay otros que dicen que hemos involucionado, que después de la reforma del 96 tuvimos grandes avances, pero que en estos últimos tiempos hemos retrocedido un poco. Hay muchos enfoques que se le dan cuando se trata del problema de la justicia, pero ahora mismo, en la situación actual, quizá hay signos que pueden servir de esperanza, porque de los últimos 3 presidentes que ha tenido la Suprema Corte de Justicia, quizás el más vinculado al sistema de justicia es el actual, porque él fue 12 años director de la Escuela Nacional de la Judicatura, y eso le creó un vínculo en el sistema de justicia que no tienen o no tuvieron ni Mariano Germán ni Subero Isa, que no fueron jueces que llegaron de afuera sin ningún vínculo con el sistema de justicia. Y las señales que está mandando, vamos a decirlo así, es de apego a la institucionalidad. Por ejemplo, en el cambio ya que se verifica, o sea, las cosas que uno ve, en el cambio en el protocolo de las festividades del Día del Poder Judicial, las audiencias, según las leyes nuestras, deben comenzar a las 9 de la mañana. Sin embargo, esta audiencia solemne, que es la apertura del Día del Poder Judicial con las labores de la justicia, se celebraba a las 11, pues él dijo, no, va a las 9 la audiencia, buscando institucionalizar la cosa y darle uniformidad. Y la misa de acción de gracia, que se celebraba siempre primero, ahora va a ser después. Y después va a ser la ofrenda ante el altar de la patria. Esas son las líneas que se ven. Y también se puede uno sentir como un signo alentador, porque en el día de hoy posiblemente el presidente de la Suprema, que es la primera vez que va a hablar al país en un día del Poder Judicial, él ha invitado una serie de organismos de lo que tienen que ver con la violencia de la mujer. Él lo ha llamado testigos de honor, que van a estar ahí porque parece que él va a hacer grandes anuncios y quiere tener testigos para eso. La presidenta del CONANI, hay varias personas que él ha invitado para que estén presentes ahí. Entonces, si se mantiene esa línea, yo creo que vamos a caminar un poco hacia la institucionalidad del sistema de justicia, que es todavía lo que nos falta. Por eso cada quien tiene una propuesta para la justicia y indica que precisamente no hay una institucionalidad todavía. Y faltan cosas por lograr en el país,
la anhelada independencia de los jueces, del Poder Judicial, es un anhelo todavía. Todavía necesitamos que, y este presidente de la Suprema dice, independencia no es aislamiento. Él está pidiendo colaboración de los sectores de la sociedad porque entiende que es una tarea que se debe llevar con el concurso de la sociedad. O sea que si se sigue por esa línea, yo creo que tenemos signos para tener esperanza. Esperar que el sistema de justicia mejore, que se establezca la institucionalidad, que los jueces sean verdaderamente independientes. Y ojalá que alcancemos esa meta. La palabra así, independencia, no existe. Todo el mundo tiene su cosita, siempre su preferencia. Pero José Darío, hay varios esquemas. Por ejemplo, el candidato presidencial del PRM, don Luis Abinader, ha hecho una propuesta de prácticamente cambiar el esquema de escogencia de lo que es el Procurador General de la República y todo eso. Tenemos nosotros... ¿Estaríamos nosotros adaptados para tener verdaderamente un poder judicial independiente en un país donde hay tantas cosas, donde los países, donde los alcaldes, donde los diputados, donde el poder anda a sus anchas? ¿Usted cree que nosotros tenemos? Donde hay tanta colindancia, como dice Miguel Tejada. No, exacto. ¿Usted cree que mucha colindancia, es cierto, y demasiados intereses y demasiados vínculos. Es una de los lastres que nosotros arrastramos como sociedad. Que en todo, hasta para aplicar la ley, a la hora de aplicarla, usted sabe con quién usted está hablando. Sí. O si le van a imponer una sanción, una contravención a una persona, se invoca las relaciones y el poder que se pueda tener. Ciertamente, yo creo que el hecho mismo de que cada candidato a la presidencia tenga un proyecto para la justicia es parte del problema. Porque que si hubiera una institucionalidad en el sistema, esas son cosas que no se pueden cambiar así por así. Y que yo, que soy de un poder del Estado, no puedo inmiscuirme en esas cosas diciendo que voy a cambiar y que voy a hacer. Hay muchas de las propuestas que hace el candidato Abinader que yo comparto. Por ejemplo, hace tiempo que aquí estamos de acuerdo que el procurador no debe estar en el Consejo Nacional de la Magistratura. Porque el procurador se forzó esa entrada ahí. Sí. Y él propone que en su lugar, en lugar del juez, del primer sustituto, de un juez de la Suprema, o sea, porque en el Consejo está el presidente de la Suprema y un juez de la Suprema elegido por sus pares. Entonces, él propone que se quite ese juez y que se ponga el presidente del Tribunal Constitucional. Que parece atendible eso, sí. Que el presidente, porque si está el presidente de la Suprema, cuando eso se propuso, el Tribunal Constitucional no se había creado. Acuérdese que eso fue en la Constitución del 2010. Eso podría ser atendible. Pero mañana podríamos decir, pero también debiera estar el presidente de la Junta ahí también. No, yo tengo una propuesta. Y también el defensor del pueblo. También. Porque el soberano no está en la toma de decisiones, entonces el defensor del pueblo debería estar. O sea, así como uno justificaría la integración de otros miembros al Consejo, pueden justificarse, el Tribunal Superior Electoral pudiera estar ahí también. Es decir, entonces, denota que tenemos esas debilidades institucionales, que queremos tener una persona aquí, otro allá, si nos ponemos a cambiar, y eso requiere modificación de la Constitución de la República, eso requiere cambios profundos. Entonces tenemos que estar... Los jueces, señores, el que crea que en las altas cortes se van a integrar con jueces apolíticos, eso es una quimera, porque la elección de los jueces es política. Claro. ¿Quién es que elige los jueces? No es el Consejo de la Magistratura. Así es. ¿Y quién integra en el Consejo de la Magistratura?
el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un legislador que de la primera mayoría, de la oposición, otro legislador. Entonces no son políticos los que están eligiendo eso. Entonces no es que no sean políticos, porque Aristóteles decía, el hombre es un animal político, son politicón. Y un amigo decía, y si no es político, es peor porque queda el animal solo. Sí. Entonces es un animal. Y es mejor que sea un animal político. En las altas cortes tienen que haber gentes, no pueden ser jueces ordinarios. Yo no comparto esa propuesta, que los jueces, que el presidente de la Suprema tiene que ser un juez de carrera. Oye, para ser presidente de una alta corte, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral y Suprema Corte de Justicia, no puede ser un juez ordinario, tiene que ser un individuo que tenga una capacidad, una formación política inclusive, tiene que saber insertarse en los poderes públicos. Claro. Tiene que ser un tipo... Tiene que tener hasta liderazgo, que un reconocimiento ante la sociedad, claro, porque de nada sirve. Tiene que tener condiciones personales que no son las propias de un juez, prudencia, equilibrio, tolerancia. A veces hay temas que son discutibles por la sociedad, que hay posiciones encontradas y hay que buscar consensos precarios. Es decir, no es un juez cualquiera. Entonces usted no puede tener un autómata ahí que aplica la justicia por el libro, porque puede crear muchísimos problemas también con esa actitud. Tenemos que ir a publicidad, José Darío, para entonces ver esto. Que yo no soy abogado, yo di derecho comercial, fue lo que más dije. Yo soy de la facultad, de otra facultad. El decir un procurador independiente, por ejemplo en Estados Unidos que se le llama no procurador, sino ministro de justicia, porque el Estado, el gobierno, tiene que tener líneas y aplicación desde su perspectiva de lo que debe ser la justicia. Si el tema está con el procurador, o es un doble play que tenemos problemas en la justicia y también tenemos el tema porque que el procurador sea tal o cual cosa, como dicen los mexicanos, me vale madre. El tema está con los jueces porque al final son los jueces los que fallan, los que revisan. Entonces, vamos a ver eso. Si sería conveniente que un gobierno se quite totalmente y que no haga políticas como le llaman, que eso el procurador sea el ministro de justicia de un país y que exista una supuesta independencia. ¿Cuál podrían ser para que proyectemos más o menos la consecuencia de ese tipo de cosas? Vamos a la publicidad y ya volvemos. Continuamos aquí en el Café de Diario 55, el mejor programa que se produce en este país. Diario 55, y brindamos café de verdad. Así que vamos a hacer pasar a Xiomara y el Café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Mira el humo que sale ahí. Gracias. Así lo confirma José Darío, que es café de verdad, café Santo Domingo. Es un verdadero. Y ardiendo, un café que le quema la lengua. No está, como dice una amiga mía, no está para mentiroso este café. José Darío, la propuesta, y decíamos antes de la pausa, el Estado desentenderse totalmente, es decir, entregar la Procuraduría, que es prácticamente un ministerio, el Ministerio de Justicia, que maneja prisiones, que es a través de las fiscalías, como el Estado protege la sociedad. El decir, no, eso yo se lo entrego, eso va a ser independiente. A veces no hay, y yo me busco lío, porque siempre estoy enfocando la cosa y dice, es que tú entras en contradicción. Entregarle eso a una gente cuando el Estado tiene, por ejemplo, una responsabilidad a través de ese brazo ejecutor, que es la Procuraduría, que tiene como fin fundamental el proteger a la sociedad. El Estado tiene la responsabilidad de una política criminal y tiene que tener órganos para ejecutar esa política, porque en la tradición nuestra jurídica hemos tenido eso siempre. Y el sistema carcelario, por ejemplo, la justicia condena, pero quien le compete administrar y hacer cumplir esas penas, ejecutar todo eso es el gobierno, es el poder. Entonces es un asunto muy complejo y muy complicado porque
lo que se pretende es que tener jueces o que todo el que toca el sistema de justicia sea ajeno al quehacer político. Y es que una cosa es ser un militante de un partido y otra cosa es ser político o tenerla. Y si usted se repasa, porque ahora tenemos tanta información disponible, pero la gente no la usa, parece que nos la pasamos chateando en otra cosa. Pero no hay país en el mundo donde el Ejecutivo y el poder político no tengan una injerencia. Si cualquier televidente quiere que se busque en España cómo se designan los jueces, en Estados Unidos, en Inglaterra, que busquen, para que usted vea que en Inglaterra es Su Majestad la Reina que designa a los jueces, previa recomendación del primer ministro, de los tribunales, de las altas cortes, sí. Tribunal Supremo. En Estados Unidos, el presidente de la República es el que propone al Senado los jueces que van a integrar el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, donde quiera que usted va, es que no puede haber, porque es que la gente concibe la separación de poderes como un enfrentamiento entre poderes. Es que tiene que haber una comunión entre todas esos poderes. Claro, porque el Estado, una de las funciones fundamentales del Estado es garantizar los derechos de las personas. Y uno de los derechos es garantizarle justicia, convivencia entre los seres humanos. Y eso se genera a través de esos poderes. Y una convivencia entre los poderes también. Exacto. Tiene que haber de todo eso. Entonces, lo que queremos es, vamos a sacar la política de la justicia. No sueñe con eso, que en el sistema que tenemos y el sistema que existe en la mayor parte del mundo, la parte política tiene una incidencia. Y le voy a poner un ejemplo de cuando no se da esa mecánica presidente Ministerio Público, Guillermo Moreno. Oh, sí. Tuvo que salir, porque la política pública del gobierno era diferente a la que él, como incumbente del fiscal del distrito, entendía, y el presidente le dijo, no, pero fue independiente en cuanto a que tomaba medidas al margen. Bueno, yo recuerdo el caso de la prisión de los Antún, de uno de los Antún, sí, que el presidente Fernández le solicitó, porque él le dio orden de prisión, y entonces el presidente le pidió que lo dejara ahí a su casa, porque no, como que la acusación no era tan grave de lo que... Y además los presupuestos, como dicen ustedes los abogados. Y Guillermo le dijo, no, pero presidente, este hombre tiene pasaporte y se puede ir del país. Y entonces, yo soy responsable de que él no se vaya, le dijo el presidente Fernández. Entonces, pues si es así, yo lo dejo ir. ¿Por qué el concepto presupuesto? Cuando ustedes dicen, no, porque en una medida de coerción, mi amigo Rafi Ceballos me dice, a ti lo que te falta es el título, porque tú la terminología del derecho la manejo. Y es que viví tanto metido en un tribunal. Tiene la Constitución aquí, Rafi. ¿Por qué se habla de presupuesto? Por ejemplo, yo que soy de la Facultad de Ciencias Económicas, cuando me hablan de presupuesto, me hablan de dinero, y ustedes le hablan de presupuesto a otro tipo de cosas. En derecho, no, porque los presupuestos... No, son palabras polisémicas, le llaman, que quieren decir una cosa, pero esa misma palabra tiene distinto uso en la oración. Cuando uno dice el presupuesto, es como lo que uno presupone, o sea, antes de que está presuponiendo algo, ¿entiendes? Se usa mucho en derecho, sí, bajo el presupuesto de tal cosa. El concepto que usted tiene mucho que ver porque trabajó la Constitución de la justicia debe ser ágil y gratuita, dice la Constitución, y no es ninguna de las dos. Bueno, yo le diría que la respuesta a eso puede ser, yo recuerdo que un distinguido profesor, cuando se refería, él me dio derecho laboral, y cuando hablaba de derecho laboral, una de las características del procedimiento laboral es la gratuidad. Entonces decía, no es verdad que es gratuita, es más barata que las otras. Y es verdad. Lo que pasa en algunas áreas de la justicia, que es más barata, pero la realidad es, ni la laboral, que es gratuita, es gratis.
porque usted tiene que pagar al abogado, si busca, tiene que pagar aunque Un gane el %, caso. sí. Tiene que notificar actos y hay que pagarle al alguacil. Y lo que está libre de tasas y contribuciones en el tribunal, pero en realidad se paga. Y si va a embargar, tiene que pagarle al alguacil para que haga el embargo, ¿te entiendes? O sea, hay muchos gastos. Pero lamentablemente en los últimos tiempos el sistema de justicia se ha venido encareciendo. Para todo es dinero y cada día es más dinero. Mire, yo se lo digo porque estoy en un proceso y los abogados me están trabajando de manera gratuita. Pero yo entiendo que hay demasiado papeleo. Se gasta. Que hay que notificar a la Junta Central Electoral, que hay que notificar el tribunal, que hay que notificar el partido, que hay que notificarlo allá, que hay que notificarlo aquí. Sí. Y te dan a veces un tiempo de 24 horas y tú dices, hay que tener, para uno llevar un caso en República Dominicana, un nivel de resiliencia enorme, porque lo que yo vi en un proceso, nunca había lidiado tanto así de cerca, de manera particular. Yo digo, pero es al cansancio que juegan, que un reenvío, que notifícame a José Darío, que notifícame a Frederick, que espérate que no es por allá, que tíralo por aquí. Yo digo, pero lo que quieren es que la gente abandone eso porque no hay quien resista ni económicamente, ni hasta moralmente, porque demasiada vuelta. Hubo un presidente de la Suprema, yo no sé si fue Herrera Villini, uno de ellos, que dijo, una justicia lenta se me parece mucho a una injusticia, decía, pero realmente yo trato siempre de ver la vía de avenencia antes de ir a un tribunal. Cuando yo acudo a un tribunal es porque ya no queda otro remedio. O porque no se quiere establecer un precedente, se quiere crear ciertas condiciones en algún caso. Sí. Pero la verdad que el que puede resolver al margen de los tribunales, que lo haga. Constitucionalmente, las altas cortes en algún momento podrán estar en todas partes del país o en todas partes del mundo es exclusivo que las altas cortes estén determinados para temas puntuales, porque yo estoy viviendo un caso en el Tribunal Superior Electoral y es demasiado incómodo para alguien que vive en una provincia que tú tengas una situación que debió haberse resuelto en el municipio y tú tengas que los abogados tengan que irse, que tú tienes que tener un, ¿cómo se llama el que notifica? Un alguacil para que te esté notificando, porque no existe ese espacio. Entonces yo digo, si estos somos los de Santiago, imagínense a alguien que tenga un caso que esté en Barahona. Lamentablemente las altas cortes normalmente tienen su sede en las grandes ciudades, en las capitales. Eso sucede en otros países. Casi es normal. Aunque podría ser que en algún lado una alta corte esté, pero es difícil, porque se supone que debe estar en el lugar de máxima representación y es donde está la capital, y ahí deben estar. Pero hay tribunales del orden judicial en todo el país. Usted tiene un primer grado, una apelación, y lamentablemente si va a casación tiene que ir a la capital. Pero para eso usted puede hacer elección de domicilio en la capital y poner un abogado allá que le ayude a llevar los asuntos. Porque no es fácil. La justicia también tiene un aspecto local, que aunque no se quiera, es así. Yo, por ejemplo, en el ejercicio, casi siempre cuando tenía pleito fuera de la demarcación donde vivo, me asocio con uno del lugar. Usted sabe que en una de mis con un abogado del lugar. De las notificaciones, dice algo así, pero este es tío mío. Dice, no, pero eso no tiene nada que ver. Resultó que una de las personas notificadas. El alguacil era familia. Era familia, era tío. No, pero él me dice, no, eso no tiene nada que ver. Pero le digo que es sumamente complicado. Hay que tener, mire, una fortaleza para uno terminar llevando un proceso, porque yo entiendo que se juega como demasiado al cansancio. Normalmente, la mayoría de los asuntos judiciales también se resuelven por transacción. A veces la gente pelea 5, 10 años y a los 10 años vamos a arreglar esto. No, cansado. Vamos a la publicidad y volvemos con José Darío Suárez, que es un constitucionalista, no de aquello de playas caracoles ni nada de eso, sino que es un experto en Constitución. Así que volvemos con él después de la pausa en este día del Poder Judicial en la República Dominicana. Ya volvemos.
Continuamos aquí en el Café de Diario 55. José Darío, si hacemos una evaluación, hemos avanzado, hemos retrocedido, tenemos perspectivas, pese a todas las visiones de que hay, todas las propuestas de mejorar la justicia, porque a veces nos enfocamos en esa justicia que le hace justicia, valga la repetición, a casos sonoros, pero nosotros tenemos las cárceles llenas de personas preventivas porque no tienen acceso a un caso, porque no hay forma de cómo llevar esos procesos. Mira, si uno compara el sistema actual con lo que teníamos hace 15 años o 20 años, recuerde que los jueces eran designados por el Senado de la República y se instituyó una práctica que el juez, el senador de cada provincia elegía a los jueces o sea, era el que tenía la hegemonía para determinar los jueces de su provincia. Y a mí me luce que ese sistema maniataba más, le creaba más dependencia al juez que el sistema actual. Tuvimos la reforma del 94 a la Constitución, después la Constitución del 2010, ese Consejo Nacional de la Judicatura, que aunque no sea el órgano ideal, pero por lo menos te da un abanico de opciones donde participan todos los que tienen incidencia en el poder. Lo que pasa que lamentablemente la democracia es suma, es mayoría. Y entonces se da el caso de que esa mayoría a veces se inclina para un lado y para otro, porque esas mayorías no son permanentes. El que gana la presidencia de la República normalmente tiene una incidencia en los otros poderes, porque para ganar la presidencia casi siempre se gana la mayoría de los legisladores. Sí. Y entonces tiene un miembro allí, tiene otro aquí y suma a la mayoría. Pero esa reingeniería, por ejemplo, que se hizo en el Tribunal Constitucional, de que se vaya sustituyendo cada 3 años, que hay que rotar, te da una garantía de que tú puedas tener gente con diferentes pensamientos y que tú puedas incorporar verdaderamente sangre nueva a esa institución. Porque la sociedad va avanzando, las ideas van cambiando, la formación de la gente, a veces se necesita gente con sangre nueva ahí, que tenga otros pensamientos frente a los grandes temas de la sociedad. Y yo diría que poco a poco hemos ido caminando. Lo que falta todavía nos falta mucho, y por eso al inicio yo decía que noto que el juez presidente, el magistrado Henry Molina, denota que quiere apegarse a cierta institucionalidad para echar hacia adelante el sistema de justicia. Entonces yo creo que con sus altas y sus bajas, el sistema lentamente ha ido mejorando. Y cada año que pasa vamos a tener, esperamos en Dios, un mejor sistema de justicia. Porque cambiando composiciones de órganos, así no vamos a lograr nada, porque en eso estamos hace tiempo. Y aprobando leyes tampoco vamos a lograr nada. Leyes, para decir que tenemos una ley nueva, mire usted el caso de las 2 leyes que cualquiera en laboratorio es una cosa muy bonita. Tenemos una ley de partido, sí, y una ley de régimen electoral. De garantías electorales. Entonces, que no garantiza absolutamente se nada. Separó todo esto, ¿y qué tenemos? Ya la ley han sido mutiladas, porque ya le han declarado inconstitucionales varios artículos. Entre el Tribunal Superior Electoral y el Constitucional han desmantelado varios artículos de eso. Entonces ahí eso denota que no es hacer leyes y crear organismos por crearlo. Es un asunto que va más profundo, como que es nuestra conducta, nuestra forma de actuar, que tenemos que cambiar. Porque no hacemos nada, nosotros tenemos un proceso de reforma que ya tiene más de 30 años.
Nosotros comenzamos en los 90 a cambiar cosas. Sí. Y yo le digo, yo como abogado, tengo que estar todos los días buscando y escudriñando y actualizándome, porque son leyes nuevas y leyes nuevas. Jurisprudencia. Y cosas. Entonces, con eso, lo que hemos demostrado que no se logra nada con estar cambiando. Le hemos dejado esos temas a los partidos. Porque vemos, por ejemplo, las universidades que eran tan activas, las facultades de Derecho, el director de la facultad de tal universidad dijo tal cosa, estar o no estar de acuerdo. Y como que eso se ha dejado fuera. Bueno, los partidos tienen incidencia y son los actores principales del sistema democrático. Deben participar. Pero no es verdad que usted puede cerrarle la brecha. Por ejemplo, una de las propuestas que hace el candidato Abinader es que el presidente de la Suprema sea de carrera. Sí. Señores, pero la fórmula que está consagrada en la Constitución, que es que los jueces de la Suprema sean, la 3/4 parte sean de carrera, y que 1/4 parte sea de académicos, de abogados en ejercicio, y del Ministerio Público, porque usted puede tener un buen Ministerio Público que después pueda ser juez. Señor, no podemos poner a donde tenemos tantas falencias. Tenemos que buscar gente, donde quiera que haya uno bueno, tenemos que buscarlo para el sistema, para que forme parte integre el sistema. ¿Usted cree que no va a pasar si insistimos en eso lo que nos pasó con la ley de tránsito? Hicimos una ley de tránsito que después ni siquiera la entendíamos y eso hubo que tirarlo por ahí, pues no lo entendemos. La ley de partido, que yo estimo que vamos en mayo a un desastre electoral, porque se fabricaron un traje, se pusieron el traje y ahora no hay forma de cómo quitárselo de encima. Bueno, la ley de tránsito, yo tuve la suerte que fui juez fundador del Tribunal de Tránsito aquí. Y la ley 241 que había aquí, la famosa 241, que la derogaron porque era obsoleta, arcaica y qué sé yo cuántas cosas más, era una copia fiel de la ley 241 de Puerto Rico. Era una copia fiel, vil y adulterada, como diría un profesor. Y esa ley, no es verdad que era una ley atrasada. O sea, podría tener algunas carencias de cosas como, que por ejemplo, para transportar a los niños, que tal vez que se quedó atrás porque eso no existía, cosas así. Pero esa ley tenía un sistema de cancelación, igual que esta, de cancelación de licencia, de irle marcando la licencia por punto, hasta cancelar la suspensión y cancelación. Todo eso estaba ahí. Y es la misma ley. Y esta se estableció 2 cositas más y ahí tenemos. Y hay cositas como, por ejemplo, los cortejos fúnebres, para poner un ejemplo. Dice la ley que deben ir a la derecha y a una velocidad mínima de 40 kilómetros por hora. Y yo quisiera que usted vea los cortejos fúnebres, es entre 5 y 10, a la izquierda. Y ni siquiera eso ha sido capaz el Intran de poner en funcionamiento. Dios mío. Vamos a la última pausa. Dios mío, qué país. Vamos a la pausa, ya volvemos aquí al Café de Diario 55. Continuamos aquí en el Café de Diario 55, Día del Poder Judicial en la República Dominicana, varias propuestas de los candidatos y de una parte de la sociedad, instituciones como Finjus, que manejan el tema judicial, han estado opinando sobre el tema en República Dominicana. Una cosa, José Darío, que hay que revisarlo desde la A hasta la Z. Nosotros tenemos, por ejemplo, un esquema en este cuerpo que es el auxiliar de la justicia, que es la policía, que también hicimos una nueva ley buscando nosotros mejorar, y que prácticamente la ley lo único que hizo cambiar fue de jefe de la policía a director, porque de verdad lo que nosotros hemos visto es que todo sigue como el señor aquel tan campante. Porque estamos propiciando cambios nominales, a veces de nombre, de estructura, pero uno siente como que en la conducta seguimos igual. Entonces hay que repensar muchas de estas cosas. Ya tenemos una estructura legal, yo creo que lo suficientemente
acabada como para comenzar a exigir cumplimiento. Ya es un tema de sociología jurídica. Ya nosotros debiéramos estar en la etapa de exigencia del cumplimiento de la norma. Eso sí es importante, que la gente vea que la norma se cumple y que se cumple con una venda, como la describe la justicia, como se describe la justicia. Hay mucha careta, mucho velo. Que se porque la tiene la venda, pero a veces levanta un ladito y ve por debajo. Porque yo veo a veces que José Darío habla de un tema, pero en su comportamiento, mira que de esto tiene que ser independiente, hay que respetar la justicia. Pero la justicia para mí, cuando me toca ser justo a mí, yo no lo soy. Así mismo. Entonces, no hay mucha careta con esto, porque Así yo mismo. escucho mucha gente hablando aquí de transparencia, de respeto a la ley. ¿Usted la respeta? Usted que maneja un organismo, desde su organismo, usted hace valer la ley, respeta la ley, porque Eso es. yo creo que es lo que no hace falta. Normas tenemos y las estructuras las tenemos. Una democracia que nos sale demasiado cara. Entonces, yo soy el presidente de una junta de vecinos y salgo frente a una cámara de decir que la democracia y la calidad de la democracia, usted se comporta como un demócrata. Usted cumple con lo que usted está promoviendo, porque lo que yo no veo. Y lo mismo con los temas de honestidad, de ética y de corrupción. Aquí hay gente que cree que corrupción es solamente exigirle a los que están en el empleo público, y que en la actividad privada no se cometen actos, y cometen actos de corrupción en la actividad privada. Yo tenía un amigo que decía, no solamente es adúltero el que le es infiel a la esposa, el que le echa agua a la leche es adúltero también. Sí, porque y lo mismo pasa con la corrupción. Usted exige cumplimiento de las normas y no respeta el semáforo en rojo. A veces le tocan bocina con el semáforo en rojo para que usted se vaya y que está atrás. Sí. Una serie de evaden el pago de los impuestos. Ayer en un grupo y usted lo oye pontificando sobre temas de cómo debe ser la moralidad pública, porque el robo nada más se ve arriba, pero no se ve en la vida. En un grupo de WhatsApp teníamos una discusión por un salario de un funcionario y yo le decía, pero ahí es que está el detalle que yo a veces no comparto, porque si le exigimos a un funcionario que gana mucho, revisen cuánto gana el presidente del partido, que gana $500,000 de pesos, y ese dinero sale del mismo tesoro público que sale el que se gana el funcionario de nuestros impuestos. Entonces, para ser justo, tenemos que decirle, mira, presidente, usted gana mucho, usted gana $500,000 de pesos. Y decirle al del Banco Central, usted gana demasiado, porque una persona que trabaja en un ayuntamiento gana 3,000 pesos. Y eso no puede ser. Entonces, es malo que el gobernador se gane 2 millones de pesos, pero que el presidente de mi partido se gane $500,000 de pesos. Nadie lo ve. Mire, yo trabajé en la ley de salario del sector público. Colaboré como asesor con el ministro Camejo. Y esa ley, que no es una cosa del otro mundo, es sencilla. Eso dio un trabajo. Y los obstáculos dentro del mismo sector público, de instituciones como el Banco Central. Sí. Porque no, aquí hay técnicos que se merecen, que si no van a venir. No, a ustedes no se les está diciendo que deben haber técnicos bien remunerados. Es que no puede haber cuestiones ocultas en la administración, tiene que haber una transparencia. Sí. Usted no puede tener un seguro aéreo, qué sé yo qué, transporte de... No, y te lo ponen como dieta, $500,000 de pesos de dieta. Y qué sé yo cuánto de dieta. No, usted tiene que transparentar ese salario que usted se gana, porque usted es un empleado público. Sí. José Darío, se nos ha terminado el tiempo con usted. Nunca será suficiente porque todo el conocimiento del aspecto judicial, un abogado en ejercicio y por demás un conocedor. Dice la promoción constitucionalista, pero para que no se mezcle ese tema, como también tenemos con la Revolución de Abril. Con la Revolución de Abril y esos grupos. Entonces, muchísimas gracias a José Darío Suárez por estar con nosotros. Cada vez que viene por aquí es más que un placer nosotros exponer y proyectar lo que sucede en el Poder Judicial en la República Dominicana. Cambiar un país
no es un asunto de cliché, es un asunto de compromiso individual. Donde quiera que usted esté, tiene que ser ejemplo, y así se desarrollan los países. Feliz resto del día. Gracias por la sintonía. En el día de mañana, Fran Rodríguez, Edison Meléndez estarán prestos aquí para llevarles todas las informaciones acontecidas en el país, en la región y en el mundo. Bye bye.